Shalom hermanos, buenas noches, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Así es, un Shabbat más en compañía y en intimidad con nuestro Abba Kadosh, con nuestro Padre Santo. Amén, hermanos. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración. Amados hermanos, muy gozosos con nuestro Abba Kadosh que nos permite estar un Shabbat más, un séptimo día para compartir y continuar la lectura de su maravillosa Torah. Les invitamos a que se pongan cómodos, tengan a mano sus escrituras y su cuaderno de apuntes para comenzar a leer esta hermosa porción de la palabra. Amén. Y hoy vamos a leer la porción número 44 que lleva por título Devarim, y Devarim quiere decir palabras o cosas. Amén. Amén. Amados hermanos, la semana pasada acabamos el libro de Bamidbar, ¿verdad? Números, con una doble porción. Y recuerden ustedes que estudiamos las porciones 42 y 43 llamadas Matot y Masei. Esta semana comenzamos el libro de Devarim, Deuteronomio, ¿verdad? Con la porción de la Torah que también se llama Devarim. Deuteronomio. En esta parte, Moshe, amados hermanos, vuelve a contar la saga del desierto y revisa con todas las personas todo lo que Adonai les había ordenado. Esta semana comenzamos con Deuteronomio, segunda ley, el último libro de los 5 libros de Moshe. Amén. El nombre hebreo de este libro proviene de la primera palabra importante del texto, Devarim, que simplemente significa palabras. Esta palabra hebrea, sin embargo, también significa cosas. Cuando nos detenemos a pensar en ambos significados de esta palabra, entendemos el poder de las palabras. Aunque la mayoría de nosotros comenzamos con la suposición de que las palabras no tienen forma o sustancia material, hay una verdad escondida en la palabra de Elohim, Devar Elohim. Las palabras tienen el poder de crear cosas. Amén, hermanos. Así es. Elohim, el gran creador del universo, nuestro Borei Olam, usó palabras para formar el mundo y todo lo que hay en él, ¿verdad? Porque sabemos y leímos en Bereshit que él habló y fue creado, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. También podemos, hermanos amados, crear vida o muerte mediante el poder de nuestra lengua. Entonces, usamos palabras constructivas y llenas de emuná para crear vida, o palabras destructivas y sin fe para crear la muerte, ¿verdad? Amén. Proverbios Mishle 18:21 nos dice que la lengua tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Así es. Aquellos que las gobiernan han de comer sus frutos. Amén. Baruch Hashem. Entonces, este libro es una narrativa histórica de Moshe Rabenu, que deja como legado a su pueblo en sus últimos 5 semanas de vida. Amén. Donde describe con amor su última voluntad y testamento. Es verdad. Moshe, hermanos, antes de morir, digamos, partir de este plano material humano, hace énfasis y le recuerda al pueblo los errores cometidos durante esos 40 años de travesía en el desierto. Estas serán palabras de amonestación y reprensión por las faltas del pasado, para evitar, hermanos amados, que el pueblo cayera nuevamente en ellas y de esa manera impedir que estas faltas se repitieran, ¿verdad? Según el Midrash, como ustedes conocen, estas eran palabras dadas a ellos con simplicidad, con sencillez, magnitud, magnificencia, Amén. Belleza y amor, como el padre amoroso que amonesta a sus hijos. Así es, hermanos. Si recurrimos al Talmud, en el Talmud podemos encontrar la palabra tojajá. Tojajá significa amonestación, corrección y reprensión. Este significado de tojajá no es de ninguna manera un reproche, sino más bien es una corrección. Es decir, que la tojajá no encierra sentido negativo, sino exclusivamente positivo, hermano. Amén. Su propósito, hermanos amados, no era rebajar hacia lo malo, sino era amonestar hacia lo malo, sino elevar a las personas
para que continúen haciendo el bien. Es decir, la intención de la Tojajá era convertir el mal en bien. Amén. La Tojajá se expresa en un misbah, en un precepto, en un mandamiento muy especial. En hebreo se dice Ojeach, Tojiach et Amiteja, que quiere decir amonestarás a tu compañero. Este fue uno de los recursos que Moshe Rabenu usó a favor de su pueblo amado. Amén. Antes de partir al Olam Jabá, el mundo por venir. Amén. En Levítico, Vayikra 19:17 dice: estas palabras de Moshe fueron palabras de Tojajá, o sea, amonestación con sentido moral positivo. Amén. La Tojajá es uno de los mandamientos de la Torá que dice: no dejarás de reprender a tu prójimo. También podemos leer en Proverbios, Mishle 28:23, aquel que reprende a un hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, con esto entonces habríamos empezado dándoles una introducción a esta hermosa porción de la Torah. Amén. Amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a irnos a la Torah para poder comenzar a leer esta preciosa palabra, sobre esta preciosa porción de la Torah. Entonces, pónganse cómodos, los animamos a que agarren ahora sí sus libros de apuntes y vamos a comenzar esta hermosa lectura. Entonces tenemos acá en las pantallas, como ven ustedes, la porción número 44 de Barim, donde dice el título: Moshe recuerda a Israel las promesas de Adonai en Horeb. Entonces, como ven, la porción escritural, la base escritural está en el libro de Deuteronomio, del capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 22 inclusive. Entonces vamos a comenzar la lectura. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado extremo del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, del otro lado del Suf, entre Parán y Nofel, Tofel, Labán, Hatzerot y Disaf. Es un viaje de 11 días de Horeb a Kadesh Barnea por el camino del monte Seir. En el primer día del mes 11 del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel, repasando todo lo que Adonai le había ordenado a él decirles. Amén. Entonces vemos que después de varios años en el desierto, Moshe recapitula la Torah al pueblo. El motivo de esta recapitulación, por decir algo, se debe a dos posibles causas. La primera es el hecho de enseñarla a la nueva generación que estaba en ese momento, ya que la generación que salió de Egipto, de Misraim, había muerto ya, ¿verdad?, en el desierto, y solo quedaban los que en aquel entonces eran niños. Y un segundo motivo, es que la entrada a la tierra prometida era inminente, ¿verdad?, por lo que se necesitaba recordar esas instrucciones dadas por nuestro Abacadosh, por Yud-Heh-Vav-Heh, lo cual haría que fueran una nación diferente a las demás. Amén. Entonces vamos a leer versículos del 5 al 7 ahora. Allí, del otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta Torah y dijo: Adonai habló con nosotros en Horeb. Él dijo: ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Vuélvanse, muévanse y vayan a la zona montañosa de los Emorí y a todos los lugares cerca de Arabá, la zona montañosa, el Shefelá, el Negev y la costa, la tierra de los kenanitas y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Amén. Entonces vemos que Moshe comienza el recuento, recordando el evento que marcó el inicio de una nueva relación del pueblo con su Elohim, ¿verdad? Es decir, fue la entrega de la Torah, lo que marcó a Israel de una forma indeleble por el resto de sus vidas, ¿verdad? Amén. Entonces Moshe recuerda que la idea de Yud-Heh-Vav-Heh, de Abacadosh, no era que se quedaran en el desierto, sino que avanzaran hasta alcanzar la tierra prometida. Ahora, hermanos, esto
nos enseña un gran principio espiritual, y es que la entrega de la Torah en nuestras vidas no es el final, más bien es el comienzo de nuestro andar con nuestro Abacadosh. Con el Eterno. Con el Eterno, ¿verdad? Que vamos a leer el libro del 9 al 11. En aquel tiempo yo les dije: ustedes son una carga muy pesada para mí para llevar solo. Adonai su Elohim los ha multiplicado. Así que hay tantos de ustedes hoy como hay estrellas en el firmamento. Que Adonai, el Elohim de sus padres, los multiplique aún 1000 veces más y los bendiga como Él les ha prometido. Amén. Entonces Moshe les estaba mostrando que Yud-Heh-Vav-Heh había cumplido su promesa de multiplicarlos, ¿verdad? Ahora, sabemos que esta es una promesa también profética, pues no solo habla en ese momento, sino que así sería a través de los tiempos, incluyendo también los muchos de otras naciones que a lo largo de la historia se han unido a la nación de Israel, ¿verdad? Y los que sabemos que se seguirán uniendo por la sangre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Es por eso, por lo que la bendición de Israel corresponde en gran parte a su multiplicación. Amén. Y es que en eso consiste la promesa hecha a Abraham, de ser de bendición y que a través de él serían bendecidas, ¿verdad?, todas las familias de la tierra. Ahora, esta promesa la encontramos también en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 2. Y por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Entonces no habla de que esta multiplicación fuese debido a la emuná del pueblo, ¿verdad? Al contrario, por la emuná, por esa fe obediente que tuvo un hombre en el pasado, Abraham, ellos fueron multiplicados. Ahora, la emuná, esa fe obediente, hermanos, trasciende los límites del tiempo. El Elohim en el que creemos está fuera de todo tiempo y espacio y actúa en el momento que lo estime. Ahora, no debemos creer que nuestras oraciones nunca son contestadas o tardan en ser contestadas. Aun cuando no veamos el cumplimiento, puede ser que la respuesta esté destinada en otro momento, ¿verdad? Como sucedió con Abraham. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, amén, amén. Bien, entonces vamos a ir a los capítulos 12 y 13, versículos 12 y 13. Pero ustedes son pesados, molestosos y peleadores. ¿Cómo los puedo soportar yo solo? Escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus que sean sabios, entendidos y con conocimiento, y yo los haré jefes sobre ustedes. Amén. Entonces acá vemos, hermanos, algo importante. Un verdadero líder reconoce que necesita de otras personas. Amén. Es decir, que necesita de otros líderes, ¿verdad?, que lo auxilien en su tarea. Es muy común ver en las congregaciones que están impregnadas por un sentimiento, digamos, como que gerencial, ¿no?, del líder que lo hace todo y le cuesta mucho delegar. En el reino de Yud-Heh-Vav-Heh, de nuestro Abacadosh, no es así, ¿verdad?, sino que todos forman parte de él, todos tenemos responsabilidades, todos dependemos unos de otros para la realización de las tareas asignadas, ¿verdad? Y hay algo importante en la escritura. Primera de Pedro 2:9 nos da estas tareas resumidas. ¿Qué dice? A ver. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, una nación santa, un pueblo para Yud-Heh-Vav-Heh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad hacia su luz maravillosa. Amén. Pero por otra parte, hermanos, está el hecho de que el líder o los líderes debemos tener cualidades, dones y talentos, ¿verdad?, que solo son dados a ellos, como dice la Escritura en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. En este caso vemos 4 requisitos indispensables. A ver, vamos a ver el primero. El primer requisito es que ser un hombre.
Esto quiere decir que no podían ser mujeres. A las mujeres no les fue dado liderar a los hombres, como ya nos mencionó Rab Shaul en 1 Timoteo 2, 11, 12, que dice, se lo voy a leer yo: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito que una mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Ahora, hermanos, quizás muchos pongan de ejemplo a Débora, por ejemplo, ¿no?, que está en la palabra, pero este fue un caso especial, puesto que no había hombres dispuestos en ese momento y ella fue establecida, entre otras cosas, digamos que para avergonzar a Barak. Ser sabio, es decir, que sean conocedores de la Torá. La Escritura dice en Salmos, Tehillim 19:7, la Torá de Yuhet Vayhei es perfecta y transforma la vida. Los secretos de Yuhet Vayhei son duraderos y hacen sabio al sencillo. El tercero, tener discernimiento. Conocer la Torá es solo el comienzo. Se necesita discernimiento de espíritu. La Escritura dice en Yohanan Aleph, 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y por otro lado, se requiere que tenga experiencia, es decir, tener experiencia, ¿verdad? Esta palabra usada en hebreo se dice yadá, está en el Strong 3045, que significa conocer, conocido, conocimiento, experimentado, experto, entre otras cosas. Esto significa, hermanos, que los líderes deben ser personas conocidas por su experiencia en el liderazgo y al mismo tiempo ser personas respetadas por el pueblo. Rab Shaul nos dice en 1 Timoteo 3, 6 y 7, dice que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo, ¿verdad?, y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Y lo vuelve a repetir en Hechos 6, del 1 al 7, que dice, en estos días, cuando el número de Talmidim estaba creciendo, los judíos de habla griega empezaron a quejarse contra los que hablaban hebreo, que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron una reunión general de los Talmidim y dijeron, no es apropiado que seamos nosotros negligentes con la palabra de Yud-Hei-Vav-Hei para servir mesas. Hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos del Ruach HaKodesh y de sabiduría. Nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante, pero nosotros daremos completa atención a la oración, a servir a la palabra. Lo que ellos dijeron fue aceptado por todos en la reunión. Eligieron a Esteban, un hombre lleno de emuná y de Ruach HaKodesh, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, quien era un prosélito de Antioquía. Presentaron estos hombres a los emisarios, que oraron e impusieron sus manos sobre ellos, de modo que la palabra de Yud-Hei continuaba difundiéndose. El número de Talmidim se incrementó rápidamente en Jerusalén y una multitud de Kohanim estaba siendo obediente a la emuná. Entonces acá, hermanos, podemos ver y aprender que cuando se establece un liderazgo competente, ¿verdad?, la palabra de Yud-Hei se difunde más rápido y muchos la comienzan a conocer y además la obedecen, ¿verdad? Amén. 16 y 17. En ese tiempo yo comisioné a sus jueces. Oigan los casos que se levanten entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano y el extranjero que está con él. No mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No importa cómo una persona se presenta, no tengan temor de ella, porque la decisión es de Adonai. El caso que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo oiré. Amén. Amén. Hermanos, la función principal de los jueces, eso está lógico, ¿no?, es hacer justicia. Y la única manera de ser justos es cumpliendo a cabalidad la Torá. Esto implica
no hacer diferencia entre las personas. Ahora, la Escritura nos dice en Mishle, en Proverbios 17:15, aquel que justifica al perverso y el que condena al justo, ambos son igualmente inmundicia y abominación a Yuhet Bajei. Es muy importante ser justos cuando aplicamos la Torá, puesto que el juicio es de Elohim. Es decir, que Él nos comisiona para ejercer su juicio. Debemos tener mucho cuidado cuando lo hacemos, porque como dijo Yeshua en Mateo 7:2, dice, porque de la forma que juzgas, nos dice Yeshua, a otros serás juzgado. Con la misma medida con la que mides a otros serás medido. Entonces, esta, hermanos, es otra verdad importante que encontramos en este versículo. Es que la misma justicia debía aplicarse tanto para el natural como para el extranjero, ¿verdad? Cualquier extranjero que haga pacto con el Eterno es considerado igual que si lo hace un natural. Rab Shaul nos dice en Efesios 2, del 11 al 16, por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yuhet Bajei. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, porque Él mismo es nuestro Shalom, nuestra paz. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado a la Mejitzá, que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, manifestada en la forma de dogma. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un hombre renovado. Amén. Y entonces hacer shalom, para así reconciliar para Yuhet Bajei ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal. Entonces mató en sí mismo esa enemistad. Amén, hermanos, amén. Santiago 2:9 dice, pero si tienen favoritismos, cometen pecado y quedan reprobados por la Torá como transgresores. Miren qué grave, ¿no? Este verso entonces es una muestra de la vigencia y actualidad de las leyes, preceptos y mandamientos que están en la Torá de nuestro Abba Kadosh. Amén. Amén. 1:21. Miren, Adonai su Elohim ha dado la tierra delante de ustedes. Tomen posesión como Adonai, el Elohim de sus padres, les ha dicho. No tengan temor, no se desanimen. Hermanos, este discurso, esta charla, tenía como objetivo principal para esta nueva generación que no cometiera el mismo error que sus padres, específicamente en atemorizarse por las guerras que tendrían que librar para entrar a la tierra prometida. Yuhet Bajei ya les había dado la tierra, lo que implicaba que tenían asegurada la victoria. Amén. Amén. Sin embargo, sus padres dudaron de la promesa y por eso vagaron 40 años en el desierto. Esto era precisamente lo que Moshe quería impedir con lo dicho en este pasaje. Amén. Amén. Bien, vamos a empezar la tercera línea y vamos a leer el versículo 26. Pero ustedes no quisieron subir, al contrario, se rebelaron contra la orden de Adonai, su Elohim. Bien. Aquí, hermano, vemos que cuando desobedecemos el mandato de nuestro Abba Kadosh, no solo lo estamos poniendo en duda, sino que lo estamos menospreciando. Desechar el consejo de nuestro Abba es desecharlo directamente a él. Subir, como vemos acá en el 26, es una palabra compuesta en hebreo por Abba, que está en el Strong número 14 de la raíz primaria, respirar, ¿no? Es decir, figurativamente sería como mostrar asentimiento, hacer lo que se te pide, consentir. Pero por otro lado está la palabra hebrea Alá, del Strong 5927, cuya raíz primaria es ascender
usado, digamos, en gran variedad de sentidos, primario y secundario, literalmente y figurativamente, como sigues: adelantar, altivez, alzar, saltar, caer, conducir, etc. Uno de los significados que podemos extraer de esta palabra es que corresponde a sacrificio. Específicamente se usa para hablar de un holocausto, de una ofrenda que asciende. Es decir, subir a la tierra prometida se hacía con la idea de que el pueblo pudiera ascender en sacrificio a Yud-Heh-Vav-Heh, como nos dice Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim, les ruego que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yud-Heh-Vav-Heh, como su culto racional. Amén. Amén. 27. Y en sus tiendas murmuraron: es porque Adonai nos odiaba, que nos ha sacado de la tierra de Egipto, solo para entregarnos a los Emorit, para destruirnos. Hermanos, la mentira que con más frecuencia el adversario pone en los hijos de Elohim es que se piense que Yud-Heh-Vav-Heh ha desechado a su pueblo. Al contrario, recordamos y leemos Rab Shaul, que nos dice en Romanos 11:2, dice: Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano, ¿verdad? Entonces, nunca rechazó nuestro Abba a nuestro pueblo. Amén. 32. Aún en este asunto ustedes no confiaron en Adonai, su Elohim. Hermanos, la característica principal de una persona rebelde es que, a pesar de ver la mano de Yud-Heh-Vav-Heh obrar, no es obediente. Toda la travesía que el pueblo de Israel experimentó en su caminar por el desierto, y durante todo este recorrido, ¿verdad?, el pueblo, recuerden ustedes, hermanos, lo que ya hemos aprendido, vio al Altísimo obrar, ¿verdad?, de manera poderosa en favor de ellos. Pero aún así, muchos se rebelaron y no obedecieron su palabra, ¿verdad? Dudaron de sus palabras y de su poder. Por este motivo, esa generación no vio la tierra prometida. Amén. 34 al 36. Adonai oyó lo que ustedes estaban diciendo, se enfureció y juró: ni uno solo de este pueblo, esta generación perversa completa, verá la buena tierra que yo juré a sus padres darles, excepto Caleb, el hijo de Jefuné. Él la verá. Yo les daré a él y a sus hijos la tierra sobre la cual caminó, porque él ha seguido a Adonai completamente. Amén. Hermanos, en estos versículos que acaba de leer la Isabelita, encontramos tres grandes enseñanzas para nuestras vidas. Tomen apunte. La primera es el poder de la lengua. La Escritura nos dice en Mishle, Proverbios 18:21, que la lengua tiene un poder sobre la vida y sobre la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos, ¿verdad? Pero también leemos en Proverbios 8:13 que respetar a Yud-Heh-Vav-Heh es odiar el mal. Yo odio el orgullo, dice Melech David, la arrogancia, el camino malo y la duplicidad en el habla, es decir, el chisme, ¿verdad? Es decir, duplicidad en el habla lo conocemos también como Lashon Hara, ¿verdad? O sea, esa lengua maligna. Esto es pecado porque trata de usar la lengua con propósitos malos, ¿verdad? Es decir, para maldecir, para injuriar, para criticar, para chismear, cosas negativas de las personas, ¿verdad? Lo triste de esta historia es que muchas personas, amados hermanos, ignoran el poder que tienen sus palabras. Y recordemos lo que Yeshua nos dijo en Mateo 12:35 al 37. La persona buena dice cosas buenas, porque guarda el bien. La persona mala dice cosas malas, pero guarda lo malo. Además, les digo esto: en el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Wow. Porque por tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado. Wow. Entonces vemos que cada palabra que sale de nuestra boca, amados hermanos, tiene impacto en el mundo espiritual. Debemos tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Además leemos también en Salmos 34, del 11 al 13, que nos dice: vengan hijos,
escúchenme, les enseñaré lo que es honrar a Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Alguno ama la vida y desea ver años de prosperidad? Nos dice este salmo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amén. Amén. Baruch Hashem. Okay. La segunda cosa. La falta de fe hace que seamos considerados malos de Yud-Heh-Vav-Heh. Dicho de otra manera, es la fe lo que nos hace agradables delante del Altísimo. La palabra fe viene del hebreo emuná, que quiere decir, entre otras cosas, fidelidad. Es decir, una persona de emuná es aquella que es fiel a Yahweh y a su Torah. Amén. Estos hombres no creyeron las palabras del Eterno, aún habiéndoles prometido llevarlos a una tierra buena. La Escritura afirma en Hebreos 3:19, por tanto, vean que no pudieron entrar en su reposo por falta de confianza. ¿Qué tal es? Tercero, es que es la emuná, esa fe obediente, la que nos sostiene delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Y hemos leído que Caleb es expuesto acá como un ejemplo de emuná. Al mismo tiempo, Elohim deja claro que es por causa de la emuná que se entrará a la tierra, ¿verdad? A la tierra prometida. Hebreos 11:6 nos dice, y sin emuná es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerque a Elohim crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Amén. Vamos a irnos hasta el 41 y 42. Entonces ustedes me respondieron, nosotros hemos pecado contra Adonai. Ahora subiremos y pelearemos conforme todo lo que Adonai nuestro Elohim nos ordenó. Y todos los hombres entre ustedes se pusieron su armamento, considerando que era cosa fácil subir a la montaña. Pero Adonai me dijo a mí, diles, no suban y no peleen, porque yo no estaré allí con ustedes. Si lo hacen, sus enemigos los derrotarán. A ver, acá vemos una aparente contradicción, ¿verdad? En versos anteriores les dice al pueblo que tomen posesión de la tierra y aquí le dice que no vayan. Ahora, acá podemos ver por lo menos dos respuestas o conclusiones de este verso. La primera es que la promesa se cumple en el tiempo establecido, no antes ni después, ¿verdad? Rab Shaul expresa esto hablando acerca de la primera venida de Yeshua. Si vamos a Gálatas 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su Hijo, al nacer de mujer nació bajo condena legal, para que redimiera a los que estaban bajo condena legal, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. Hermoso. 2. Ellos estaban yendo en su propia fuerza. La lucha no es nuestra, sino de Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces no es basado en nuestras fuerzas, sino con las de Él. Él hacer las cosas sin la aprobación del Eterno y en el tiempo que fue designado es un fracaso asegurado. La Escritura dice en Proverbio Mishle 21:31, un caballo puede estar preparado para el día de la batalla, pero la victoria proviene de Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos al siguiente capítulo. Vamos a leer los versículos del 2 al 5 voy a leer. Dice, finalmente Adonai me dijo a mí, ya han estado circulando esta montaña por suficiente tiempo, diríjanse al norte y da esta orden al pueblo. Pasarán por el territorio de sus parientes, los hijos de Esaú, que viven en Seir. Ellos tendrán temor de ustedes, así que tengan cuidado. Concluye diciendo el versículo 5, y no se metan en peleas con ellos, porque yo no voy a darles nada de su tierra, no, ni siquiera para pararse sobre un pie, puesto que yo he dado el monte Seir a Esaú como su posesión. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vemos que nuestro Abacadosh es fiel. Todo lo que promete lo cumple, ¿verdad? Estas tierras de las que habla en este versos que acabamos de leer,
Y en los versículos siguientes era nuestro propio Abacadosh quien les había dado. Estas tierras en particular no eran para el pueblo de Israel y por consiguiente ellos no podían tocar nada de estas tierras. El mandamiento estaba dado a Israel para desalojar a los que vivían en la tierra que Elohim les había dado explícitamente, no en las que no les había mandado expulsar. Ahora, de estos versículos aprendemos un principio muy importante y es la integridad. Es decir, no tomar menos de lo que nuestro Abba nos dio, pero tampoco tomar más. A esto podemos llamar integridad. Si tomamos menos, faltamos a la emuná, es decir, no le creemos. O lo que es lo mismo, a una emuná incompleta, ¿verdad? Desobediente, probablemente por el temor o por el hecho de haber hecho concesiones con el enemigo. Pero por otro lado, tomar más es un acto de desobediencia a partir de la rebeldía, al tomar con esta actitud el lugar de Yud-Heh Vav-Heh, ¿verdad?, que no nos dio. La Escritura respalda este principio en unos versículos que están escritos en Proverbios, en Mishle 30, 7 al 9, que dice: 2 cosas te pido, no me las niegues antes de morir. Mantén las mentiras y las palabras falsas lejos de mí. No me des pobreza ni riqueza, pero provéeme el pan cotidiano. No vaya a ser que al estar satisfecho reniegue, diciendo: ¿quién es Yud-Heh Vav-Heh? O que al quedar empobrecido me ponga a robar y profane el nombre de mi Elohim. ¿Amén? Entonces es una muy buena explicación de la obediencia, ¿verdad? Vamos a irnos al versículo 31. Ustedes por favor lean los anteriores a este. Bien, 31. Adonai me dijo: mira, yo he empezado a entregar a Sihón y su territorio delante de ti. Comienza a tomar posesión de su tierra. Bien. Cuando ustedes lean, o se han leído, se van a dar cuenta que en los versículos anteriores se narra cómo Yud-Heh Vav-Heh había respetado las tierras de sus propietarios. La orden de Israel era la de solo pasar de camino, o sea, de largo, ¿verdad? Y si algo necesitaban, que lo compraran. El caso de la tierra de Heshbón no fue la excepción, solo que a Sihón, el rey de esta tierra, no le permitió al pueblo pasar por allí. Entonces, fue este hecho, hermanos, lo que hizo que se desatara la guerra entre el pueblo de Israel y esta nación. Y por esto es por lo que Yud-Heh Vav-Heh le dice a Moshe que pondría a Sihón y su tierra a disposición del pueblo de Israel. Es decir, es en este momento que nuestro Abacadosh les da permiso para poseer esa tierra. Entonces aquí también vemos 2 cosas importantes, y es que la primera, todo el que se oponga a los planes que nuestro Abba, Yud-Heh Vav-Heh, tiene designados para su pueblo, va a pagar consecuencias. Y lo segundo es que solo él, nuestro Abba, es quien dispone para su pueblo de acuerdo a sus designios, con sus designios, ¿verdad? Es decir, no es que alcancemos las cosas por nuestros propios méritos, sino que es Yud-Heh Vav-Heh quien permite que las tengamos. ¿Ven? Amén. 34. En ese tiempo nosotros capturamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres muertos, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Amén. Moshe acá estaba explicando al pueblo cómo Yud-Heh Vav-Heh los había usado para ejecutar juicio sobre esta nación. Y es que, por otro lado, ejecutar juicio no es pecado. Llevar la justicia por nuestra propia mano sí lo es. Debemos entender que lo que pasó con este pueblo de Heshbón y otros pueblos fue juicio. No así lo que pasó en Shechem, ¿verdad? Cuando los hijos de Jacob tomaron la justicia por su propia mano. Y esto lo pueden leer en Bereshit 34, 25 al 29. Lo lean ustedes, por favor. Y también pueden complementar este versículo con 1 Corintios 6, 2. Entonces, amén. Versículos 1 y 2. Entonces nos volvimos y fuimos por el camino de Bashán. Y Og, el rey de Bashán, salió contra nosotros con todo su pueblo para pelear en Edrei. Adonai me dijo: no tengas temor de él, porque yo lo he entregado, todo su pueblo y su territorio, a ti,
Tú harás a él como hiciste a Sihón, rey de los Emorí, que vivían en Heshbón. A ver, hermanos, acá vemos que Yudhebabhei exhorta a su pueblo a ¿qué? A no temer, ¿verdad? Y es que cuando tenemos temor, significa que no confiamos en que Elohim está con nosotros y nos dará la victoria. Esto se entiende como una falta de emuná, ¿verdad? Debemos recordar y debemos apoyarnos en las victorias que Él nos ha dado en el pasado. Y esta precisamente, amados hermanos, fue la estrategia del Melech David, ¿verdad? Si leemos 1 Samuel 17, del 34 al 37, lo vamos a entender. David le respondió a Shaul: su servidor ha estado atendiendo las ovejas de su padre, y si venía un león o un oso y se llevaba un animal del rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y se lo quitaba de la boca. Y si me atacaba, yo lo agarraba por la barba, lo tumbaba y lo mataba. Su servidor ha matado a un león y un oso, y ese pelistino incircunciso vendrá a parar como uno de ellos, porque ha desafiado a las filas de Elohim vivo. Y continuó: Yudhebabhei, quien me salvó del león y del oso, me salvará también de ese filisteo. Shaul le dijo a David: pues ve, y que Yudhebabhei esté contigo. Amén. Hermanos, porque así como nos ayudó en el pasado, nuestro abacados lo continuará haciendo, ¿verdad? Rab Shaul nos dice en Filipenses 1:6, dice: estoy seguro de esto, el que Él comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que esté completa en el día de Mashiach Yeshua. Amén. Amén, Baruch Hashem. Bien, vamos a los versículos 21 y 22. Recuerden que leemos los versículos más relevantes, ¿verdad? Entendiendo que ustedes ya han leído toda la porción. También en ese tiempo yo di esta orden a Yehoshua: tus ojos han visto todo lo que Adonai, tu Elohim, ha hecho en estos dos reyes. Adonai hará lo mismo en todos los reinos que ustedes encuentren cuando crucen. No tengan temor de ellos, porque Adonai, tu Elohim, peleará por ustedes. Amén, hermanos. Entonces, Moshe sabía que Yehoshua, Josué, sería el que continuaría la obra de Yudhebabhei, esa obra que había comenzado con él, ¿verdad? Estos versículos tienen dos objetivos principales, mis hermanos. Primero, es informar al pueblo sobre la decisión que Elohim había tomado, ¿verdad? La de establecer a Yehoshua como el líder de Israel, a partir del que Moshe faltara. Y la segunda es de alentar a Josué y Yehoshua a no tener temor. Así como se vio anteriormente, el temor consiste en dudar de Yudhebabhei y sus promesas, ¿verdad? Yohanan lo enseña en su primera carta, capítulo 4, verso 18, y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bien, amados hermanos, esta porción la podemos sintetizar en tres porciones. Les voy a dictar para que ustedes la lean. Voy a dictarles algunos versículos, ¿ok? Deuteronomio 1:8, Devarim 1:8. Amén. Se lo voy a leer. Dios dice: miran que pongo la tierra a su disposición, vayan, entren en la tierra que Yudhebabhei juró a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les asignaría a ellos y a su linaje después de ellos. ¿Okay? Muy bien. Entonces vemos que la conquista de la tierra es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? Nosotros, como ellos, somos llamados, hermanos, a heredar la tierra, porque más bien en Yeshua somos la simiente de Abraham. Amén. Entonces acá les dicto unos versículos: Mateo 5:5, Segunda de Pedro 3:13, Gálatas 3:16, Gálatas 3:14 y Gálatas 3:29. Lo segundo que vemos es la segunda conclusión, digamos, que está en Deuteronomio 2:25, que nos dice que hoy mismo comienza a poner el temor, pavor, en el temor de ti, en los pueblos de todas las partes debajo del cielo, de modo que temblarán y se estremecerán por causa tuya, siempre que oigan de ti. Es decir, hermanos, el temor a Elohim sobre los enemigos es un arma poderosa, ¿verdad?, a favor del pueblo de Elohim. Acá les voy a dictar unos versículos para que complementan esta parte.
Éxodo 15:15, Éxodo 23:27, Bamidbar Números 22:3, Josué 2:9, 11 y 24, Josué 5:1, Josué 9:24. Devarim, Deuteronomio 3:2. Pero Yuhefathei me dijo, no le temas, que lo estoy poniendo en tu poder a él y a todos sus hombres y su territorio, y tú le harás como le hiciste a Sihón, rey de los Emonitas, que vivía en Heshbón. Se evidencian dos garantías de la victoria sobre el mal. ¿Verdad? Bien, la primera es que Elohim entrega a los enemigos de Israel en sus manos, ¿verdad? Eso lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y por otro lado, es que la victoria que se avecina, si vamos a Apocalipsis 3:9, dice: he aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Amén. Amén. Baruch Hashem. Hermanos amados, con este último versículo habríamos terminado la lectura de esta hermosa porción de la Torah, Devarim, palabras, ¿verdad? No queda más que agradecerle a nuestro Abacadosh este hermoso momento de intimidad que hemos tenido con él, ese regalo precioso de poder juntarnos con todos ustedes a través de la tecnología, de este streaming y después en nuestras redes sociales, ¿verdad? Les animamos a que se suscriban al canal, ¿verdad? Inviten, compartan estas enseñanzas con sus hermanos en la fe, con sus familiares, con sus amigos, para que ellos también comiencen a conocer a nuestro Abacadosh, alejada, a nuestro Abba, a Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, hermanos, si estás en la voluntad de nuestro Abba, nos reencontraremos el siguiente Shabbat para continuar la lectura de la porción número 45. Entonces, con esa esperanza, con esa emoción de volvernos a encontrarnos, nos despedimos de ustedes esta noche, ¿verdad? Deseando que nuestro Abacadosh los bendiga grandemente. Gracias, Abba, porque esta semana que ha pasado nos has bendecido sobreabundantemente. Amén. Gracias por la semana que inicia hoy, por las bendiciones que vienen de arriba. Gracias, Padre, porque tú bendices a tus amados, a tus siervos, cuando ellos entran en intimidad contigo. Así es, mis amados. Amén. Entonces con nosotros sería Shavuot Tov. Baruch Hashem. Amén.